Buenas a todos, mi nombre es Jason Gómez, estudiante de licenciatura en Biología, pertenezco al CAO Valledupar Cesar. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la teoría evolutiva de Charles Darwin y Alfred Wallace. En este entorno de la teoría evolutiva aparecieron Charles Darwin y Alfred Wallace, quienes cambiaron el campo de la biología para siempre. Inicialmente Charles Darwin emprendió un viaje que duró 5 años en un barco llamado HMS Beagle de la Armada Británica. El capitán de este barco iba con la esperanza de que Charles Darwin pudiera encontrar evidencias que respaldaran la explicación de la Biblia de la creación. Pero desafortunadamente para el capitán, Darwin reunió observaciones que sirvieron de apoyo a otra forma de pensamiento y cambiaron la historia de la biología y de la ciencia para siempre. Darwin durante este viaje comenzó a reunir pruebas de que los organismos se relacionan mediante un ancestro en común y que la adaptación a diferentes ambientes produce la diversidad de especies. Darwin también comenzó a contemplar la idea de el origen de las nuevas especies durante este periodo del viaje. En ese viaje Darwin observó directamente los cambios geológicos masivos. Mientras realizaba sus observaciones geológicas, también recolectó especímenes fósiles. Por ejemplo, en la costa atlántica de Sudamérica encontró restos fósiles de un animal parecido al armadillo y de un perezoso gigantesco, que dando a entender, quiere decir que la evolución ya venía desde hace mucho tiempo. Durante este viaje visitó diferentes costas, diferentes partes, y fue agrupando información de todas esas visitas para luego sacar una propia conclusión. También para Darwin como para Alfred Wallace, ellos propusieron la selección natural como un mecanismo para el cambio evolutivo a finales de 1850. Pero que es la selección natural es un proceso en el que se puede producir ciertas consecuencias, como son que los miembros de una población tienen variaciones que se pueden heredar, que el resultado de la selección natural es una población adaptada a un medio local. Algunos individuos poseen características adaptativas que le permiten sobrevivir y reproducirse mejor que otros. Por otro lado, la selección natural nos dice que es un proceso continuo, puesto que el ambiente de los seres vivos está en constante cambio. Darwin enfatizó que los miembros de una población varían en sus características, funciones físicas y conductistas. Después de estos 5 años de viaje, Darwin durante esos 5 años de viaje, Darwin observó numerosas formas diversas de vida y concluyó finalmente que las especies evolucionan en respuesta a su medio ambiente y que todos los seres vivos comparten características porque sugieren la existencia de un ancestro común, es decir, heredables, que vienen por herencia, que son adaptativos, que se adaptan. Entonces esta teoría de la evolución de Darwin echó por tierra la explicación bíblica ampliamente aceptada de la creación, y la aceptación de tal concepto propició una revolución intelectual de gran magnitud, según esta teoría de Darwin. También durante este viaje Darwin usó toda clase de datos para llegar a la conclusión de que la Tierra no es joven sino muy antigua, y que la evolución biológica es el método mediante el cual las especies surgen y cambian con el tiempo, es decir, que las especies no eran fijas.
Por otro lado, Alfred Wallace, conocido como un naturalista inglés, propuso de manera independiente la selección natural como el proceso que podía explicar el origen de una especie. Él se interesó en la botánica y empezó a coleccionar plantas. También se interesó en los insectos. Al igual que Darwin, Wallace escribió artículos y libros. Durante un viaje que realizó a Malasia, escribió un ensayo, el cual se llama La ley que ha regulado la introducción a las nuevas especies. En este ensayo él afirmaba que toda especie surge en coincidencia de tiempo y espacio con una especie persistente y estrechamente relacionada. Resultaba claro que para Wallace creía entonces que el origen de una nueva especie, creía en el origen de una nueva especie y no era inmutabilidad de las especies, es decir, que las especies no estaban estancadas, que las especies surgían, que las especies no eran fijas, las especies iban variando según su entorno en el contexto donde vivían. Las especies se iban adaptando y por eso es que se notan en diferentes partes del mundo que la misma especie puede presentar diferentes cambios físicos. Por ejemplo, una especie de un cierto animal en una parte fría, para su adaptación, para adaptarse, tiene que cambiar su estilo físico, o sea, la parte fenotípica, y en las partes calientes esa misma especie va a presentar otros cambios físicos, o sea, se va a ver, pongamos en la piel, reflejado en la piel, en las plumas, dependiendo qué clase de especie sea. Muchas gracias y espero que este aporte sirva para futuros conocimientos sobre la teoría evolutiva. Muchas gracias y hasta pronto.